Ya estás. Listo. Entonces, a ver, hoy vamos a acercarnos a Nadie nos vio partir de Tamara Trotner, pero me gustaría hacer un acercamiento, no me gustaría leerlo como en clave historia fuerte o una novela basada en hechos reales. Vamos a leerla como lo que es, un artefacto literario complejo que se sitúa en la frontera entre la memoria y la ficción. Narra un secuestro infantil, pero también desnuda la estructura de poder de una comunidad, de una época, y que convierte la experiencia íntima de una niña, desde el punto de vista de una niña, en una reflexión mucho más amplia sobre la violencia vicaria, la familia y el modo en el que construimos la verdad. Entonces, lo primero que quiero dejarles claro, que seguro ya lo saben, es que Tamara Trotner no se inventa esta historia desde cero. Ella escribe a partir de su propia vida. Ella fue secuestrada por su padre a los 5 años junto con su hermano y durante varios años fueron llevados a distintos países, mientras su madre en México, pues obviamente lideraba una batalla casi imposible para recuperarlos. Entonces, Nadie nos vio partir, se nutre directamente de este episodio biográfico, pero esto no es ni es un expediente judicial novelado, ni un reportaje. Es una obra de autoficción, o en algunos, hay palabras, o sea, se han referido a la obra también como una fantasía autobiográfica, donde lo que se vivió se reconstruye mediante la imaginación, la memoria fragmentada y los recursos de la narrativa. Entonces, es importante tener esto claro porque estamos trabajando con una novela. O sea, no es una crónica autobiográfica, es una novela. Eso quiere decir que lo que se nos está contando, pues no puede no estar 100% apegado a la realidad, a lo que realmente sucedió, no es historia, es literatura. Entonces, si nosotros nos fijamos, a lo largo de la novela, constantemente la autora nos fue recordando esto, cómo la novela está basada de recuerdos fragmentados, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice, mm, la historia tiene muchas verdades, todas ciertas. Como diciendo, hay muchas versiones de la misma historia, hay muchas verdades y todas se valen. Luego dice, mm, hoy lo sospecho con el filtro de casi 50 años y cientos de historias que empañan la realidad. Bueno, está un poco fuera de contexto, ¿no? Dice, imagino una mueca sarcástica, un sentimiento de victoria reflejado en los ojos, pero hoy lo sospecho con el filtro de casi 50 años y cientos de historias que empañan la realidad. O sea, como que ya esta historia tan tratada, tan platicada, tan transmitida, pues obviamente ha sido como alterada. Luego dice, hoy la historia tiene vericuetos y otros puntos de vista. Hoy hay matices para los sucesos. Y luego ya habla específicamente de cómo se siente una madre con respecto a sus hijos y dice, pero ese incidente me sigue afligiendo porque entiendo lo que yo sentiría si fueran mis hijos, porque hay cosas que no tienen matices ni puntos de vista, ¿no? Dentro de todo lo que puede ser o no verdad, hay ciertas cosas que permanecen verdad, como es el amor de una madre a sus hijos o la preocupación que puede llegar a sentir por ellos. Luego dice, sé que Carlos estaría feliz de platicarme la historia. A él le gustaba insinuar el atropello de su situación y dejar ver que empezó en medio de una deliciosa turbulencia. Pero a Valeria no, y dice, ella ha mantenido los sucesos encubiertos por una ficción que de tantas veces repetida se convirtió en la verdad, ¿no? Entonces ya incluso lo que no es verdad de tanto decirlo, empieza a asemejarse o a parecer verdad, ¿no? O a parecernos como personas verdad. Luego dice, bueno, aquí empieza a suponer que su madre sí intentó contactar con ellos y buscarlos de alguna manera, entonces dice, supongo, la verdad no lo sé. Él, Leo, su padre, él dice que sí, ella lo niega, ¿no? O sea, como que cada quien tiene su versión. Y finalmente, bueno, tengo marcadas dos más. 50 años después, mi tía dirá que no tuvo nada que ver con en la planeación del secuestro, y yo le voy a creer,
porque 50 años son demasiados para recordar la realidad y excesivos para cargar un rencor. Entonces ya la misma autora decide creer cosas que a lo mejor ni siquiera son ciertas. Y finalmente dice, me acuerdo. Bueno, él empieza que alguna vez me contó un cuento que se preocupó cuando estuve enferma, hablando de su padre mientras lo estuvo cuidando en Israel. Y dice, me acuerdo, aunque no pueda acordarme, de que él también sufrió la ausencia y que extrañaba su casa, ser familia, recorrer esos planes que había hecho en los que él y Valeria envejecerían juntos, paseando con sus nietos. Me acuerdo, aunque no pueda acordarme. Pues no, era una niña muy pequeña, tal vez no lo recuerda, pero lo supone. Entonces, por eso estamos trabajando con una novela, porque no tenemos la absoluta verdad y eso es porque está creada a partir de a lo mejor anécdotas y recuerdos. Y pues la memoria puede ser muy caprichosa. Sí, además partimos de la base que es la narrativa de una niña Exacto, que tiene 5 años desde el espejo y el filtro de una niña que además no nada más fue secuestrada ella, sino fue secuestrada su infancia, porque la exactamente. infancia le es robada definitivamente, aun cuando el padre la trata con cuidado, con cariño, es presente y todo, finalmente hay un abandono en esos años tan maravillosos que son la infancia. Y comenta ella misma que comienza a escribir la novela a los 17 años y después, 50 años después, es que ya logra como que medio armar el rompecabezas, como dices tú, con Mm, las anécdotas, con la cantidad de veces que ella tuvo que ella disfrutó hasta cierto punto contar la historia ujú. y finalmente encuentra el hilo conductor para mostrar además la realidad, no nada más de la vida de Tamara, sino de cuántas o cuántos seres en el mundo, Así ¿no? es, así es, Sí, porque ya viéndolo a nivel de análisis literario, los temas que toca son trascendentales en muchos puntos. así Pero es. perdón, ya no te interrumpo. No, Sigue. no te preocupes, me encanta siempre lo que dices. Pero sí, así es. Y además desde el inicio de la novela ella dice, ¿no? Ese día cumplí 5 años y ese día dejé de ser una niña. Algo así dice, muy al inicio de la novela. Ujú, Sí. ujú. Bueno, entonces, después me di cuenta, en la sinopsis tenemos una frase que dice, la pasión no se equivoca, pero a veces se extravía. Esa pasión extraviada, creo yo, que es el motor de todo. La venganza de un hombre contra su esposa, que se traduce en un secuestro de sus hijos, en una guerra entre dos familias poderosas que no dudan en usar dinero, posición social, influencias para imponer su, digamos, versión de los hechos o versión de lo que está bien y lo que está mal. Y en medio de este huracán encontramos, pues, como dices, a la protagonista. Esta niña de 5 años que no entiende las razones adultas, pero sufre sus efectos. Ella está ahí en el ojo del huracán. Para ella, justo el mundo deja de ser un entorno estable y se convierte en una sucesión de mudanzas, pues silencios, verdades a medias, órdenes que ella no puede ni cuestionarse, ¿no? Ella no toma una sola decisión. Si pensamos la trama en términos literarios, podemos verla como un movimiento de expansión y contracción. Entonces, primero la contracción, ¿no? La niña pierde el hogar, la madre, el espacio conocido, el padre, El perro, la nana, exacto, el ¿no? perro, la nana, justo La ya. nana, la Sí, jirafa. sí. Y luego le Sí, dice el pero. padre de, está muerto, cuando creo que es cuando la madre le dice, oye, el perro está vivo. Y ella dice, sí Ujú. estará vivo. Ella dice que está vivo, pero su papá me dijo que estaba muerto. Entonces como que ya no sabe cuál es la verdad.
Pero bueno, Ujú. entonces el padre la arranca de su contexto y la encierra en una narrativa completamente nueva, donde la madre queda convertida en amenaza, en traición y la enemiga. Después viene la expansión. Los niños viajan a otros países, cruzan fronteras, habitan distintos hoteles, departamentos, ciudades, kibbutz, todo. El mundo se ensancha geográficamente, pero se estrecha afectivamente, ¿no? Entonces es una doble dinámica, más mundo, pero menos pertenencia, menos afectividad, que atraviesa todo el libro. Cuanto más se alejan físicamente, más se rompe algo dentro o más, digamos, se abre la herida. La historia del libro se basa en ese secuestro y en el viaje que su padre los obligó a hacer, pero también en la historia, si se fijan, de los abuelos, de las generaciones que les preceden. Ella dice Claro. que primero necesitaba contar lo sucedido para entender la personalidad de los personajes. Ella misma lo dice en la novela. Ujú. Pero es muy interesante si pensamos en la construcción de la trama. En lugar de armar, desde un punto de vista literal, en lugar de armar primero un, digamos, elenco ficticio y después buscarles el conflicto, ella parte del conflicto real y a partir de ahí va profundizando en las motivaciones, las heridas, las, digamos, máscaras de cada personaje. Entonces, no se trata de teñir la literatura, o más bien teñir de literatura algo que ya está, disfrazarlo de novela, sino entenderlo a través de la literatura. Porque ella también lo dice, que para ella escribir esta novela fue una especie de ejercicio como terapéutico, que le decían, Totalmente. has ido a terapia, no, nunca he ido a terapia, pero tal vez esta novela es mi terapia, ¿no? O sea, necesitaba verbalizarlo para darle sentido. Entonces, la novela empieza precisamente en el punto de quiebre. Es el instante en el que la infancia se acaba de golpe, como decíamos. Hay una frase al inicio que aparece constantemente como una especie de leitmotiv, que es la niña mira hacia Sí. arriba, porque Ajá. a esa edad todo se mira hacia arriba. Ah, claro. Y escucha a su padre al teléfono sin entender todo lo que está pasando, pero sabe intuitivamente que ese día es el último día de su infancia, ¿no? Entonces, desde el comienzo de la novela, la voz narrativa mezcla la percepción limitada de una niña con la conciencia retrospectiva del adulto, ¿no? Que ya sabe que ese instante marcó un antes y un después. Ujú. Entonces hay un desdoblamiento de la voz que es muy clave para entender la tensión entre la realidad y la ficción, porque la memoria se utiliza a partir del punto de vista adulto. ¿Sí? No es, digamos, es la Claro. memoria adulta en clave niña, ¿no? Sí, sí, no es un diario, Exacto, querido diario. exacto. Ahora, si seguimos la línea de la trama, vamos viendo cómo el secuestro pues, se convierte en travesía y al mismo tiempo en cautiverio. El papá no solo los roba o los sustrae físicamente, sino que los envuelve en una narrativa nueva, en un discurso, ¿no? O sea, lo que para la ley es un delito y ante ojos de los demás y los medios y la familia es un delito, para él es un viaje, una aventura, una forma como de protegerlos de la madre. En algunas entrevistas y así que ha dado Tamara, ha contado que durante años le dijeron que eso no había sido un secuestro, sino un viaje, y lo dice también la novela, ¿no? Que esa versión se permea o cambia o se distorsiona incluso en su propia memoria, ¿no? Ella misma lo duda. Ni siquiera se siente como tan segura de utilizar esa nomenclatura, de llamarlo como lo que es, un secuestro, que en la novela lo hace, ¿no? Ahí hace algo muy importante, le da nombre a lo innombrable, por fin como que contesta esa narrativa que estuvo endulzada de viaje durante muchísimos años en su cabeza y le da la palabra que le corresponde, secuestro. Yo creo que también por eso era importante para ella escribir esto, ¿no? O sea, lo que toda la vida estuvo disfrazado de viaje y seguramente, como sucede en muchísimas familias, estuvieron hablando del viaje y así era el elefante en la sala y pues nada más era el viaje ahí lejano, ¿no? O sea, como que seguramente nadie se atrevía a nombrarlo como lo que fue. Entonces es muy importante el ejercicio que hace la autora de darle su nombre a lo que fue. Ahora,
La estructura del libro no es lineal, seguramente se dieron cuenta, en un sentido clásico, aunque sí se puede seguir perfectamente el hilo, no nos perdemos, todo está muy claro, pero se combinan escenas de la infancia, momentos claves del viaje por diferentes países, ¿no? Nos vamos a África, nos vamos a París, nos vamos a Israel. Hay destellos de la vida de la madre que lucha desde la distancia, ¿no? Todas estas investigaciones y la Interpol. Y luego reflexiones posteriores que ya dan como un contexto más emocional a lo vivido. Entonces, bueno, en la novela vemos cómo se lleva a los niños a Europa, a África, a Israel, y él durante muchos años impidió cualquier contacto con la madre, hasta que después de una larga batalla legal en Jerusalén, es Israel, ¿verdad? Sí, en Israel. En Israel se hace posible el reencuentro, ¿no? Entonces, la novela, a pesar de que viene y va, también más adelante me voy a detener a hablar sobre la historia amorosa entre Valeria y Carlos. A pesar de que la novela viene y va, en todo momento conserva su núcleo, que es el desarraigo radical de los niños y la manera en que son usados como armas en una guerra entre adultos, ¿no? O sea, ese es como el núcleo de la novela y está constantemente presente. En ningún momento nos separamos de él. Ahora, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Algún comentario? No, Ok. Ahora, vamos de la mano. muy bien. Entonces, en el centro de la novela tenemos esta niña narradora, que es al mismo tiempo personaje, no es una narración en primera persona, y es el filtro de la historia. Digamos que es la cámara en la que, a través de la cual vemos la historia. Sí, es la lente. Es la lente, exactamente. Es una niña que se ve obligada a crecer demasiado pronto, a adoptar una especie de como lucidez defensiva, ¿no? Todo el tiempo está queriendo leer gestos, queriendo leer pues, los cambios de humor de su padre, está como en alerta, como en modo supervivencia emocionalmente. Una de Ujú. las tensiones más dolorosas, desde mi punto de vista que hay en el libro, es la relación entre la niña y su padre. Porque el padre no es el monstruo unidimensional, el villano, el antagonista por excelencia, ¿no? Ella misma insiste, también en algunas entrevistas, en que su padre podía ser encantador, seductor, carismático. Muchísimas personas lo admiraban. Ella misma lo quería. Entonces, la violencia en este caso convive con el afecto, lo que produce una herida mucho más compleja. El Entonces, síndrome de Estocolmo. Sí, prácticamente. Pero además es el padre, ¿no? O sea, no es solo como que Ujú. el cautivo, sino que es el padre. Entonces creo que también es un nivel más Sí, es profundo, mucho más ¿no? profundo, Exacto. mucho más profundo. O sea, desde el punto de vista literario, esto es fundamental. El padre no aparece solo como el villano abstracto, el padre secuestrador, sino como un personaje contradictorio. Él es capaz de ternura, como decías, los trata bonito, pero también es capaz de crueldad. Ujú. Es capaz de cuidado, pero también de manipulación. Entonces es una ambivalencia que obliga al lector a incomodarse, o sea, a no sentarse en el blanco o en el negro, ¿no? Sí, a Estuve, sí, estuve reconocer viendo todos los entrevistas. matices. Sí, a ver, dime. No, 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 sigue, perdón. No, 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 es que estuve viendo como algunas entrevistas y tal, y ella habló sobre la adaptación audiovisual. Yo no he visto la serie, Ujú. pero no la quise ver hasta después de hacer el análisis porque siento que me iba como a sesgar. Sí, te vas a confundir. Pero sí, porque creo que es desde el punto de vista de Valeria, ¿no? La serie. Bueno, no sé si ya la vieron, pero Yo Ella no, yo la dice, empecé a ver, no la he ajá. no, yo, acabado. Ay, perdón. síguele, sigue, Bueno, No perdón. la ella acabé. dice que dijo algo que me parece que puede funcionar como tesis de lectura. Hay dos verdades verdaderas. Mi padre y mi madre se amaban, pero también se lastimaban. No había buenos ni malos, solo personas heridas. Entonces, creo que es una frase que condensa muy bien la ética del libro. No, no, ella no renuncia a nombrar la violencia, pero tampoco simplifica los personajes o los vuelve estereotipos,
¿no? O sea, como que se refiere a esta complejidad que tenemos como personas. Y en la novela también marqué aquí. mm, 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 Denme un segundo, que quería esta frase decirla más adelante, pero bueno, no, sí me voy a esperar. Me voy a esperar cuando hablemos de la relación de Carlos y Valentina. Pero a ver, ahora Vale. sí, díganme, ¿qué querían comentar ustedes? No, que hay un punto que, bueno, a mí también se me hizo muy trascendente en el caso de Leo. Leo de alguna forma, él también es víctima de un secuestro total y absoluto de identidad por parte de su padre. Ujú, O sea, Shmuel Ujú. es verdaderamente, o sea, es el patriarca que también leyendo la historia de cómo se hace él, primero queriendo llegar a Nueva York y resulta que de Nueva York nada y llegó a México y cómo empieza y todo eso. O sea, es un hombre que se hizo a contragolpe, sí, el abuelo. Y obviamente mis chicharrones truenan. Además, en una sociedad total y absolutamente patriarcal como es toda, bueno, ya no tanto, pero así era en ese momento, en esos años 40, 50, 60, la sociedad mexicana. O sí, sea, y no nada Ujú. más la mexicana, porque estamos hablando de toda Latinoamérica y pues, en cualquier sitio lo puedes ubicar. Entonces, es también ese padre tratando de rescatar su, su gusto por el arte, su gusto incluso por ser comunista. O sea, que dices, ¿qué onda, no? sí, Y se lleva, por supuesto, pues a los hijos entre las piernas, ¿no? sí, Es, es, considero que es un punto también, pues, importante a destacar en el personaje de Leo, ¿no? sí. Porque Sí. además es él quien dice de, ya tengo los pasaportes, es él quien toma la decisión. Yo creo que Leo al final como que se somete a las decisiones de su padre y pues termina siendo como un daño colateral, una víctima de, como Eh, dice, de alguna manera, sí. exacto, O sea, yo creo que el exacto. verdadero villano aquí es él, ¿no? Ujú. Sí. Sí, de hecho Es Sí, eso el muy estaba en abuelo, en impresionante. mis preguntas de al final, sí, justo. Ah, perdón. No, súper bien, no, me encanta que rápido ya lo mencionas, sí, bueno, la parte del libro donde dice, lo describe como una marioneta y que habla de los hilos, es Ándale. ajá, muy poderosa. Esa parte es muy sí, poderosa. sí, no Porque la marqué, pero sí, yo en mi cabeza decía, es que qué raro. A ver, con todo el dinero que tenían, con todo el poder, siendo tan así machista, autoritario, todo eso, yo no entendía por qué optar por el secuestro. O sea, porque el divorcio y le quitaban a los hijos. O sea, como que en mi mente todo el tiempo de la historia, mi mente era como, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y mi única conclusión, porque pues no, el libro no lo explica ni sé si hay una razón, es que chance lo que había de fondo es que el papá, o sea, Samuel, no solo quería como proteger y quedarse con los niños, sino que en parte siento que como que si fue su forma de alejar a Leo y de no tener que ver al hijo que no quería tener. ujú, Porque, o sea, como que no sé, esa es como mi interpretación. Porque sí, él está muy frustrado de que Leo no sea como él quiere y todo, porque no, no sé, esa es mi frustración personal puede con la ser, sí puede historia. ser. Aunque también cuando describen como a los dos abuelos y justo se detiene a describir a Samuel como este hombre aguerrido, fuerte, ¿no? Que hace lo que se le dé la gana, o sea, cumple su cometido, daña a quien dañe, a como dé lugar, ¿no? Sí, caiga Y quien ahí, caiga, es el patriarca. exacto, y ahí dice que, claro, o sea, la mujer engaña a su hijo, entonces pues se va a vengar a como dé lugar. ¿Y cuál es el primer paso? Separar a la madre de su hijo, de sus hijos, ¿no? Es como el primer Pero paso no lo hace con Carlos, para hacerle ¿no? daño.
no lo hace con Carlos porque al final le puede más al, yo creo que el hijo que la hija. Pues sí, Yo Ujú. sí, puede ser. Sí, totalmente. Además, la hija reclama, es que también, y se lo reclama la madre, es que también tienes otra hija Ujú. y otros nietos, ¿no? Sí. Porque esa es otra de las cosas, el ver sobre todo viéndolo ortodoxamente en el campo judaico, o sea, es la presencia patriarcal es fundamental, pero, pero el vientre que pare tiene también que ser judío, porque si no es judío no es tan Ujú. fácil reconocernos Ujú. a los hijos. Y ahí como una judía de hueso colorado, como era Valeria, se le ocurre lanzarse la cana al aire y con el cuñado. Por eso le duele, Sí, puede más, porque Claro, no lo veía venir. no, no, no. sí. Ahí fueron cuatro que no supo por dónde le llegó y él no iba a permitirse estar en boca de toda la comunidad, Exactamente. Sí, eso también le pesaba. Le pudo ¿no? Yo muchísimo. dentro de mi cabeza también digo, ok, Samuel es un gran villano. En las otras novelas que nos habías puesto, Lupe, no me costó trabajo no juzgar. En Ujú. esta sí juzgo muchísimo. Pues sí. Para mí, el otro villano, aunque sí entiendo la parte romántica de que, pues, el amor, ni modo, se enamoraron, tal que la describe muy bonita la novela, yo en esta sí no puedo. O sea, para mí, un villanazo es Carlos. O sea, no puedo. No puedo que haya dejado a sus hijos. No, no puedo. No puedo que él insistiera. O sea, que ella lo batió y que él insistiera con sus cartas. No, no puedo. Ok. En esta sí me gana. Válido, válido, válido. No lo había visto yo en ese sentido. Yo creo que también yo me vi sesgada un poco por el contenido que estuve buscando de la autora, porque ella dice que la historia de amor de Carlos y Valeria es de las historias de amor más bonitas Sí, lo que ella ha describe visto en su padrísimo. vida. O sea, que era Ujú. genuinamente un amor de esos de los que hablábamos al inicio, o sea, de esas parejas que trascienden, ¿no? Sí. Y también pues tienes a dos matrimonios casados por conveniencia, matrimonios arreglados, medio forzados. Exactamente. Entonces yo la verdad sí pude entender que se enamoraran porque al final los dos se casaron sin querer a la otra persona, sin estar enamorados. Entonces, Bueno, lo vemos en la historia, Carlos y Diana, ahí es los tienes, exactamente. ¿no? O sea, al final Matrim- el amor se encuentra y gana y triunfa. O sea, sí, entonces sí. así lo vi yo, pero por otro lado... eh, Bueno, esto ya lo voy a mencionar más adelante. Entonces, a ver, para no adelantarnos, tenemos a dos familias, ¿no? Estas dos familias que no son como los simples suegros antipáticos, sino que representan realmente la alianza entre dinero, prestigio, tradición, que justo le da espacio, permite que la violencia se justifique, que se oculte o que se minimice, ¿no? O Ujú. sea, en la ficción como en la realidad, pertenecen a una comunidad cerrada con reglas internas muy fuertes, la apariencia, lo que veníamos diciendo, el control, pesan tanto como el afecto. O sea, le ganan. Las lealtades empiezan a negociar en función al apellido, al honor, al que dirán. Y yo creo que eso explica en parte el título, porque nadie nos vio Ujú. partir. No se trata de que nadie se diera cuenta de lo que estaba pasando. Muchos lo sabían, lo sospechaban. A ver, ellos se fueron a pasar un fin de semana a Valle de Bravo, ¿no? O sea, ella, la madre lo sabía. Ujú. Sino más bien de que nadie quiso verlo de la manera correcta. La ceguera aquí no es Ujú. ignorancia, es complicidad. Ujú. Entonces, a ver, la voz de la narradora, ya dijimos que es esta niña, ¿no? Pero es la voz de una narradora que recuerda desde la adultez, lo que les vería mencionando, la infancia, la memoria de de la memoria de la adultez a través del lente infantil. Entonces, la autora intenta recuperar con la mayor fidelidad posible la percepción de esta niña. No es un narrador omnisciente que todo lo sabe, ¿no?
En varias ocasiones, la autora ha dicho que escribir el libro fue un ejercicio de reconstrucción de memoria. Tuvo que acudir a las cartas, a los documentos, a los testimonios de familiares, enfrentarse a silencios, ¿no? A eso que nadie quiere decir, a lo que nadie se atreve a contar. Y pues de ahí que el relato esté de repente salpicado de huecos, de pues a lo mejor zonas un poco más de sombras, suposiciones, imaginaciones, fragmentos que no terminan de cerrar. Pero esta fragmentariedad creo que lejos de ser un defecto, es una forma de honestidad, ¿no? O sea, Sí. la memoria traumática no es un archivo ordenado, es un mosaico, es un espejo roto. Y aún así es Ujú. muy bello y aún así tiene sentido. Ujú. Entonces, Además, ujú, Eh, ah, perdón que te hago un paréntesis. Además, en esta narrativa, esos silencios o esos huecos son maravillosos porque también te da a ti como lector la oportunidad de proyectar tu voz sí, desde tu punto de vista, desde tu perspectiva. Lo decía ahorita Mariana, ¿no? Es que me costó mucho trabajo, ¿no? sí, Ella ve al villano o sea, otro villano a Carlos. sí, Y es que es muy cierto. Y esa es la riqueza literaria que tiene esta obra, así es. ¿no? Que te permite a ti meterte en la trama y también generar, pues, un hilo narrativo, Sí, sí, ¿no? me Ujú. encanta. Perdón. No, me encanta, sí, porque tú mismo formas parte y también tú mismo te empiezas a hacer preguntas, ¿no? O sea que, porque yo creo que todos tenemos parte de nuestra vida así vivida, medio a fragmentos o recuerdos Claro. que justo apenas leí un libro que se llama La memoria es un animal esquivo, de María del Mar Ramón. Y justo insiste mucho en cómo la memoria a veces es lo que nosotros hacemos de ella. O cómo muchas veces Sí. recordamos lo que nosotros mismos queremos recordar o la versión que a nosotros nos favorece, ¿no? O sea, Claro. entonces, pues obviamente, esta es la historia de una niña que pues creció entre versiones contradictorias o sea, Ujú. cada adulto decidía articular la verdad a su propia manera. Entonces, pues, ella no sabe qué es verdad y qué no, pero aún así logra construir su memoria y su identidad. Y de Sí. hecho, luego escribe otra novela que es Pronunciaré sus nombres, que con esa novela explora la historia más a profundidad de sus abuelos, de sus antepasados. No la he leído, pero ella misma ha dicho que necesitaba contar de dónde venía esta familia para comprender por qué pasó lo que pasó. O sea, como que siento que, imagínate este viaje en la infancia. La infancia es cuando construyes tu identidad. Entonces yo creo que ella tuvo esta necesidad vital toda su vida de decir, necesito investigar qué fue lo que pasó, quién soy. Y pues quiénes somos, desde dónde venimos, ¿no? En parte. Entonces, por eso como que también se adentra todo este investigación. Sí, o como hoy en Ujú. día que está muy en boga las constelaciones familiares. Ajá. O sea, te metes en una constelación familiar y dices, ay, caray, ¿mi tronco a Todas. dónde va? ¿O Sí. de dónde viene? ¿O qué ha pasado? Sí. ¿No? O estos análisis de sangre que te dicen, eres 30% inglés, 20% italiano. Ándale. Exacto. Y al Sí, final, como dicen, todos nos movemos en la misma esquina del pañuelo. así es. Ahora, un elemento central del libro que me gustaría detenerme aquí es la manera en la que se aborda el perdón. Podría parecer que después de un secuestro infantil, la única salida ética es el rechazo absoluto del padre, pero la vida y la literatura son más complicadas. Más de 30 años después de los hechos, Tamara se reencuentra con su padre. En una entrevista cuenta que no solo lo perdonó, además le pidió perdón ella a él, ¿no? Y describe este encuentro como algo muy, muy, muy sanador. De hecho, ahora sí les voy a leer esta parte que marqué, que aquí es donde yo dije, el libro no está narrado en clave acusatoria, ella no está acusando al padre de lo que pasó, o sea, en parte sí, está narrando lo que sucedió, pero el tono no se siente acusador, o sea, yo sí percibo el Yo perdón. tampoco lo sentí. Él Ajá. siente el Ujú. perdón. Mira, dice, Sí. las mimosas púdicas de mi hermano me enseñaron que hay caricias que embeben, que existen amores tan asombrosos que la única respuesta posible es negarlos, es huir.
El cariño de mi papá fue así. Hoy estoy segura de que el secuestro, el viaje, las mentiras, todo fue parte de su forma de abrazar. Y yo, a los 7 años, al regresar a otras caricias, me tuve que contraer. Cerré cada una de mis hojas para no permitir entrar ni un atisbo de ausencia, ni una gota de dolor. Tampoco dejarme rozar por el cariño que siempre seguí sintiendo por Leo, pero que negué durante más de 30 años. O sea, ella misma lo admite, ¿no? O Ujú. sea, yo en mis ojos de niña, pues al final tuvo que elegir bandos, estaban tan divididos que no le quedó de otra más que elegir bandos. Ella Sí. regresa y pues regresa a la madre, ¿no? Pero en el fondo le tuvo un cariño que negó durante 30 años, ¿no? O sea, el perdón ahí estaba, ella Sí, nunca, digamos, creo que le guardó rencor, sino que ni lo siguió, juzgó. o fue víctima o obedeció al rencor de la madre. Ujú. Sí, eso a mí Entonces, me impresiona mucho. obviamente esto no borra el daño narrado en el libro, o sea que me parece una locura, no lo relativiza, sino que al contrario, lo ilumina desde otro ángulo, un ángulo muy humano, Ujú. creo yo. Entonces, la Sí, novela, leída a luz de este reencuentro, creo que se vuelve más compleja, ¿no? O sea, ya no es solo el testimonio de una víctima, es, digamos, una reflexión sobre la fragilidad humana, la familia, la fraternidad, la posibilidad o no de reconstruir vínculos después de la herida, el perdón. Entonces, desde un punto de vista sí. estrictamente literario, la novela creo que, a ver, se sostiene desde varios pilares. ¿Qué le aplaudo? Tiene una prosa muy sobria. No, la autora no pretende escribir con palabras rimbombantes ni barroquismos. No, no impresiona. No impresiona. Tampoco busca adornar el horror, ¿no? No. Ujú. Pero No. construye escenas memorables con detalles mínimos. Una mirada, una maleta, una puerta que se cierra. Tiene un Ujú. manejo como muy fino de la tensión emocional, pero sin caer en el sensacionalismo, que a mí es algo que me gusta en la literatura, que a través del detalle me transmitan una emoción muy profunda. Es precisa, sabe usar bien el lenguaje. Hay muchísimas frases subrayables en el libro. Yo estuve subrayando muchísimo, pero sin que suenen así pretenciosas, ¿no? Creo que el libro nos conmueve no tanto por la espectacularidad de los hechos, que sí son espectaculares, o sea, es una locura, pero creo que los narra de una forma mucho más íntima, ¿no? Es una sensación constante de estar asomándonos a la herida de estas personas, a una herida que ahí está, que sigue viva. Ahora sí, me voy a detener en esta parte de la novela, ¿no? Porque estamos constantemente hablando del viaje y esta parte, pero creo que le dedica prácticamente, no sé, una tercera parte de la novela a la relación amorosa entre Valeria y Carlos. Ujú. Creo que uno puede estar tentado a preguntarse por qué la autora decidió detenerse tanto a narrar esa subtrama amorosa. Y creo que cabría suponer que su intención es mostrarnos el origen del todo. ¿Cuál fue el motivo por el cual el problema se detonó y sobre todo que ese motivo nace del amor? Con nosotros conocemos mucho la frase, la violencia engendra violencia, ¿no? Pero en este caso Ujú. vemos al amor engendrar violencia. Entonces, a mí me gustaría preguntarme, ¿es válida cualquier muestra de amor? ¿El amor lo justifica? Ella dice, fue un odio construido desde el amor y ese es el más poderoso. Y aquí les voy a leer esta frase que dejé subrayada. Valeria y Carlos se tuvieron porque es la pasión que todos quisiéramos vivir. Si aplaudo a mi mamá por haber optado por el amor antes que por la vida misma, también tengo que abrazar a Leo. Él, en su decisión de llevarnos al viaje, también optó por el amor a nosotros, amor malentendido y gangrenado de venganza, pero amor al fin. Entonces, es todo el tiempo este recuerdo de que al final todo se reduce al amor.
todo se reduce al amor y todo nace del amor, pero obviamente es un amor muy mal expresado, un amor prácticamente Son tóxico, pero distintos matices. exactamente. Son Pero distintos matices y distintas posiciones dentro de el mismo tema, diferentes perspectivas, así es. Hay una ¿no? experiencia Por- de incomodidad ética en la novela. O sea, como lectores Sí, estamos frente a un padre que quiere querer y hace daño, frente a una madre que también quiere pero también se equivoca. Es un entorno que y ujú, también hace protege. daño. Sí, claro. Porque al final, pues eso de, pues yo me voy con el amor de mi vida, pues sí, pero el daño que hiciste con tu decisión, ¿no? O sea, a ver, fue una historia de amor muy bonita, pero sí, hizo daño, ¿no? O sea, al final sí, sobrepuso a Carlos sobre sus hijos. Jamás imaginó que iba a pasar eso, pero bueno. Este, entonces tenemos un entorno que los protege, pero que al mismo tiempo los destruye. Entonces no hay un lugar cómodo donde situarse moralmente. O sea, creo que no podemos justificar a nadie, al mismo tiempo los entendemos. O sea, como que hay una incomodidad ética, creo yo, en la novela. Y además, ujú, sí, también creo que es como una experiencia como de reconocimiento. No, aunque no hayamos vivido nada parecido, porque seguramente no. Creo que cualquiera que haya crecido en una familia donde el amor y la violencia o el cariño y el control se entrelazan, lo que decíamos, en estas culturas, en estos patriarcados, creo que un lector puede encontrar en estas páginas cierta resonancia muy profunda. Y ujú, además también creo que es una experiencia de reflexión sobre la memoria, ¿no? Repito, ¿qué ujú, hacemos con lo que nos hicieron? ¿Cómo contamos lo que nos pasó sin reducir a lo mejor a las personas a figuras de villano, por ejemplo, que eso es algo que aplaudo muchísimo de la autora? ujú, O sea, creo que esta novela se puede leer en muchas, muchas claves, creo que puede resonar con muchísimos lectores. Y me gustaría cerrar ya todo esto para que ustedes hablen con tranquilidad, con una idea que creo que atraviesa mucho libro, pero también se lo he escuchado a Tamara decir en ciertos videos, entrevistas, que ya no habla solo del secuestro, sino también como de toda la historia familiar. Ella decía que necesitaba escribir para que esta historia no la siguiera escribiendo a ella en silencio. O sea, como que ella lo que quiere es adueñarse de la narrativa, adueñarse de su historia que estaba siendo escrita por otras personas. Y justo dice, ujú, ella misma lo dice aquí. Mi pequeña historia estaba escrita en páginas al alcance de miles de lectores. Aparecían datos y fechas, incluso comentarios y opiniones de los columnistas que se inclinaban a uno u otro lado. Me pesó que otros trataran de describir lo indescriptible, lo que era solo mío. A ver, aquí lo narra en pasado, pero no creo que esté refiriéndose a la niña de 5 años. O sea, yo creo que ya aquí se refiere a la Tamara adulta A la mujer adulta, que se quiere claro. adueñar de su historia, de su propia historia y controlar la Ujú, narrativa que estuvo controlada por otros durante años, ¿no? Creo que eso es claro. lo que en el fondo hace Nadie nos vio partir, ¿no? Transforma una experiencia de violencia en algo, en un relato articulado a su manera, complejo, me atrevería a decir como que más digno, ¿no? Digno de ser de ella, ¿no? Suyo. Entonces, aunque no borra el dolor, lo vuelve algo comunicable y lo explica, nos explica que no son noticias, son personas. Entonces, aunque ujú, tampoco quiere reparar el daño, pero le da sentido. Creo que nos recuerda a los que leemos que las historias, sobre todo cuando son historias así tan familiares, tan privadas, cuando se cuentan bien, con cuidado, pueden iluminar a lo mejor tradiciones o como estructuras de poder, de clase, que muchas veces permanecen ocultas. O sea, son estas típicas historias tabú que se pasan por generaciones sin que nadie ujú, diga nada, ¿no? Y esta novela las ilumina. sí, Entonces, creo que al leer la novela, ya sea como memoria, como ficción,
como denuncia, como a lo mejor un ejercicio de comprensión, podemos cada una preguntarnos qué verdades de nuestra propia historia familiar se han quedado sin nombrar, qué relatos a lo mejor hemos aceptado sin tal vez darles una revisada, o de qué maneras el amor y la violencia se han confundido en nuestras biografías. O sea, la novela no solo es la historia de una familia, sí, sí creo que es un espejo, aunque fragmentado, pero es un espejo incómodo en el que cualquier lector se puede encontrar, ¿no? Y bueno, Justo ese medio hasta tono. ahí llego, pero como que estuve pensando, siempre me gusta arrancar el debate con una pregunta, y la pregunta que tenía era si precisamente el verdadero culpable, el verdadero villano, era Samuel, ¿no? Y también en qué tono nos cuenta la historia la autora, ¿no? ¿Se persigue ese perdón o no? Pero bueno, estas preguntas ya se fueron respondiendo sobre la marcha, pero las quiero Ujú. escuchar a ustedes. ¿Qué opinan de esto? ¿Cuál fue su experiencia con la novela? ¿La clase les ha ayudado como a verla de otra manera o no? ¿Coinciden con todo? Es, a mí al principio me costó porque sí está muy revuelta. O sea, de repente le metía cosas y yo no entendía, pero ya como que le vas teniendo paciencia y entiendes y tienes el contexto. Sí me gusta que su tono sea tan empático que no juzgó a nadie, de todos nos dio el contexto objetivo, como que decía, esto hizo mi mamá, esto no me gustó, esto sí me gustó y pues así fue, ¿no? Eso me gustó muchísimo. Em, y sí creo que como que si te quieres poner muy exigente, mm, no creo que el amor sea el origen de todo. Yo sí creo que hubo mucho egoísmo Ujú, y como que muy poco asumir las consecuencias de las acciones como propias. Y me hace sentido porque al final son dos personas o tres envueltos en un círculo como de una familia muy acomodada, donde lo más cómodo es como tachonear y tapar todo como que a base de dinero porque puedo, en vez de decir y reconocer y asumir decisiones desde que pues ya te casaste con alguien y ya tienes dos hijos. O ujú. sea, la razón que sea, no te enamoraste, te forzaron, lo que sea, pero como que asume tu realidad y constantemente nadie asume su realidad. Todos es como, pues yo busco y justifico mis acciones Ujú. para que me acomoden a mí y yo estar como que acomodado. Si me quiero poner muy estricta, esa sería mi opinión. Me parece muy, muy bien, sí, muy sabio. Porque además tampoco es, o sea, a ver, a lo mejor pudieron haber decidido separarse antes de que ella lo engañara a él, ¿me entiendes? O sea, las cosas tal vez se pudieron haber hecho mejor de haber Más sido honestas. hechos más exacto, más honestas. A lo mejor no Ujú, necesariamente quedarse ahí, pero sí hacer las cosas mejor, ¿no? ujú. Sí, estoy de Sí. acuerdo. Sí, sí, creo que es un egoísmo justificado o disfrazado de amor. Sí, Ujú. puede ser. Muy bien, me gusta. Bueno, yo el punto que me gustaría redondear y tocar, lo que dices, efectivamente, la novela, que esa es la riqueza de la literatura, la novela te permite ver distintos temas en distintos matices, ¿no? Porque puede ser desde la memoria fragmentada de una adulta que narra desde su época de la infancia total y absolutamente robada Ujú, y después toda la sucesión de acontecimientos, cómo ella se va viendo, como dices, no puede tomar ninguna decisión y solamente ve el teléfono gris ujú, y está, te deja muchos fragmentos del espejo en donde puedes tú acomodar o acomodarte y si traspolamos esta novela a la vida cotidiana, no importa en qué época sea, que eso es la riqueza que tiene, es atemporal.
Sí. Nosotros estamos Ujú. ahorita digo, en el 2025 leyendo una novela que terminó ella de escribirla hace 5 años, o Sí. sea, No, y antes de la pandemia. perfectamente se va a poder seguir leyendo muchísimos años. Sí. Exactamente. Y lo que decía yo hace un rato, es una sociedad sumamente ortodoxa Ujú, que no nada más se da en México o en Latinoamérica, porque igual se puede dar en cualquier otro punto del mundo en donde el tejido social es lo que mantiene en un momento dado, le da muros de contención ujú. a una familia, a una criatura, por ejemplo, la escuela. Ellos en México estaban en la escuela, el papá dice que se los va a llevar a Valle de Bravo y luego los invita mejor a un viaje más lejano. Al que Y ellos en esa, accedieron. al que ¿Qué ellos tal? accedieron y entonces llegan y están en París y van al colegio y luego del colegio son raptados nuevamente, son nuevamente secuestrados porque resulta que la madre se ha presentado, pero además viene con toda una angustia que se traduce en furia, ¿no? Todas esas situaciones son bastante pues traumáticas, Sí, porque sobre todo incluso, cuando usted... incluso cuando la madre los recupera, cuando ya están en México ocultos en la casa, ese es Ujú. otro secuestro, ¿no? O sea, porque ella dice, a ver, Otro, cuando mi papá me secuestró no me sentí secuestrada, luego mi mamá me libera del secuestro y me siento secuestrada, ¿no? O sea, como que exact, esa contradicción constantemente. exactamente. Y bueno, volvemos al punto, en la vida, en la vida cotidiana, esto son situaciones en las que se nos presenta cotidianamente esta incertidumbre, digo, no quiere decir que nos estén secuestrando todo, pero sí, también nos secuestran, ¿no? Y nos secuestran y hay violencia sin ser violencia, ¿verdad? O Tras de... manipulaciones, ¿no? Manipulaciones disfrazadas de cariño, cosas así, como abusos Exacta, emocionales, sí. Exactamente. Entonces, la verdad es que a mí me gustó mucho cómo Tamara se atreve a Sí. desnudarse, se atreve a desnudar su, su vida, su situación traumática, sus recuerdos y irlos acomodando, además, con la humildad Ujú, de preguntar y de documentarse dentro del Ujú. mismo ámbito, o sea, desde la visión de la madre, desde la visión del padre, pero además ya en la adultez, ¿no? Ya no es ese padre que la secuestra a los 5 años teniendo el padre 30, y ni es la madre que pues le entró la calentura, la verdad, sí. ¿no? Ujú. Entonces, es muy rica, muy, muy rica su posición y bien lo dices tú, no cae en el sentimentalismo, Ujú. no disfraza las cosas, pero tampoco las condena, Ujú. No ¿no? Ni el condenan. amarillismo, ni el No. morbo. Nada, Es nada, muy en ningún objetiva momento. y aún así cargadísima de emoción. Claro, Exacto. claro. Que finalmente es lo que vivimos, pues cada uno en su historia personal, Ujú. en el abanico de los matices, que eso es lo que nos hace crecer, evolucionar, enriquecernos, Y humanos. y humanos, exactamente. Ujú. Dime qué humano no es falible. Y ella misma lo dice, ¿no? Los personajes planos son muy aburridos, ¿no? Ujú, Ujú. Los buenos personajes son contradictorios, tienen defectos, matices y sombras. Me encanta porque también tiene ujú. como estos comentarios metaliterarios que me Sí, gustaron.
Sí, Pues sí, sí, exacto. la verdad es que es un gran libro. A mí me encantan los libros cortitos pero potentes y este es uno de ellos. La verdad es que Sí, qué bueno que se animaron a leerlo. Ojalá más se hubieran animado. Pero bueno, ya sé. les voy ¿Y a ahora platicar cuál sigue? ahora del libro de diciembre. Me atreví a escoger un libro más largo, la verdad. Ok. Pero no sé, considerando, a lo mejor hay quien está más ocupado en diciembre y hay quien está menos. No lo sé, si eres mamá, a lo mejor estás más ocupado porque tus hijos están de vacaciones. Pero, escogí De vuelta a casa de Kate Morton, en inglés Homecoming, por si alguien lo quiere leer en inglés. Ok. Es una autora australiana, a mí en lo personal me encanta. Ya he leído otras novelas suyas, Las horas distantes es mi novela favorita suya. Pero bueno, Mm, escogí esta novela porque tiene temas familiares también. Es como saga familiar, pero al mismo tiempo tiene un crimen. Tiene dos líneas mm, narrativas, dos, digamos, líneas temporales. Una es en 1959, creo. Sí, 1959, que ahí sucede un crimen en un pueblo de Australia. Y luego tenemos otra línea temporal en Londres 2018. Una periodista vuelve, digamos, a su pueblo natal y descubre que su familia está relacionada de alguna manera con este crimen. Y como que se adentra toda mm. una investigación. Es una novela completamente distinta que la de Tamara Trotner, pero es muy interesante. La verdad, Kate Morton es muy buena para hacer atmósferas que nos atrapan. Envuelve. Les Me recomiendo gusta. leerlo, digamos, apreciando el lenguaje y dándole un poco de chance. O sea, al principio es un poquito lenta porque es muy descriptiva, pero Ok. aprecien sus descripciones porque valen la pena. O sea, no quieran venir aquí como que como si fuera un thriller porque no lo es. ¿Sale? Ok. Pero muy buena. Y yo creo que nos reunimos en enero. Ya, yo creo que para la segunda semana de enero, a lo mejor, ya veré cuándo. Me late. Pero pues para que tengan todo diciembre y ya en enero nos reunimos a platicar. ¿Les parece? Va, Ok, súper bien. ojalá y te la Pues lleves bueno. hasta la tercera semana de enero. Ok, la tercera semana de enero, entonces, no se Sí, preocupen. porque, pues, ¿sabes por qué? Sí, bueno, yo voy a salir de viaje. Sí. Me voy a ver a los nietos del norte Ay, qué padre. y Mm, sí, no, así que con las fiestas de Navidad y todo Sí. eso, A ver, primero, la letra es muy grande, creo yo. ujú, Pero bueno, yo ya sí, creo se que no le. soy referencia. Pero bueno, inténtenlo y si no, podemos estirar la clase a mediados de enero, no pasa nada. ¿Sale? ok, Va, Bueno, me buenísimo. parece muy bien. ¿Nos lo pones en el chat, en el sí, chat? yo les mando foto de la Muy portada. bien, Bueno, muy pues un bien. gusto tenerlas Mil gracias, aquí. Lu.